En este video les vamos a hablar sobre la ética en Odebrecht. Pero primero, ¿qué es Odebrecht? Fundada en la década de los 40 en Salvador de Bahía, la organización Odebrecht es un conglomerado empresarial de construcción, ingeniería y energía. Sus negocios han pasado de generación en generación, de Norberto Odebrecht a su hijo Emilio, y luego a su nieto Marcelo, quien tiene hoy 48 años y se encuentra entre rejas desde el 2015. Ahora, Newton de Sousa maneja la compañía. ¿Y por qué escuchamos sobre el caso Odebrecht en todos lados? ¿Qué sucedió? Entre el 2001 y el 2016, Odebrecht entregó casi 800 millones de dólares de coimas para obtener ventajas ilegales e indebidas en procesos de licitación y adjudicación de obras. Con este sistema, logró mantener más de 100 negocios y contratos en 12 países, entre los cuales están Argentina, Brasil, Colombia y Perú. La empresa creó la División de Operaciones Estructuradas, que funcionó como el departamento encargado de los sobornos. Esta área de la empresa se encargó de calcular, desviar y desembolsar pagos a las personas sobornadas. Los recursos desviados no se registraban en los libros de contabilidad oficiales, y sus transacciones estaban exentas de los requisitos de transparencia de la empresa. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el desembolso del soborno iniciaba una cadena que implicaba que el dinero, antes de llegar a su beneficiario final, era movilizado en al menos 4 oportunidades a través de diferentes cuentas bancarias offshore alrededor del mundo. Todo un verdadero y complejo sistema de organización para hacer llegar los sobornos. Marcelo Odebrecht, quien multiplicó la facturación del grupo, fue detenido y condenado a 19 años de cárcel. A cambio de rebajar 10 años su condena, aceptó delatar a mandatarios y empresarios corruptos, tanto brasileros como extranjeros, y revelar los secretos de sus oscuras relaciones. Con él, otros 77 altos cargos de la empresa han dado nombres, fechas y montos de los sobornos, a cambio de años de libertad. Es por eso que el caso se ha vuelto conocido en todo el mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver la ética en esto? Los principales problemas éticos que detectamos son la competencia desleal, falta de transparencia y soborno, los cuales se dieron en más de una ocasión y en más de un país. Estos problemas sucedieron por la codicia de los involucrados, quienes priorizaron su beneficio sobre el de los demás. ¿Y qué dirían los grandes pensadores al respecto? Por el lado de Aristóteles, tomando como referencia la felicidad y las virtudes, se puede observar que la empresa no actuó racionalmente, ni tampoco de forma virtuosa. Él define al ser humano como ser racional, pero para llevar una vida racional es preciso que hayamos aprendido a administrar convenientemente nuestros deseos y nuestras pasiones, dándoles la satisfacción justa. En su respuesta a las demandas del cuerpo y del alma, nuestra parte racional encuentra un equilibrio que es un punto medio entre el exceso y el defecto. Por ejemplo, frente a la cobardía y la temeridad, debemos actuar con valentía. Aristóteles identifica la virtud como el hábito selectivo de actuar según el justo término medio, que se forma a través de la experiencia y se determina por la razón. Sobre la felicidad, él menciona que esta es la capacidad o facultad más perfecta y desarrollada, propia del hombre, y que es el fin de la persona. Se trata de una actividad que se busca y se consigue por sí misma, exclusiva del conocimiento teorético y de la contemplación, de la actividad de la razón. Ahora, las acciones cometidas por Odebrecht fueron en base a la codicia de la empresa y de las personas involucradas. Más que buscar la felicidad, se buscó poder, bienes y riquezas ajenas. De esta manera, demostraron la falta de control sobre sus deseos de placer y poder, y su falta de virtud por no actuar prudentemente. Sus acciones no se encontraron en ningún punto medio, ni fueron exclusivas del conocimiento teórico, de la actividad de la razón. En el caso de Tomás de Aquino, para el autor, la ética motiva a la acción correcta, y la ley pertenece a la razón y debe estar orientada al bien común. Aquino plantea distintos tipos de leyes: la ley eterna, que se desdobla en la ley natural y la ley divina, y la ley humana, que es sustentada por ambas. La ley eterna es inmutable, y son los principios con los que Dios hizo y gobierna el universo. Es fuente de toda ley, pero no es asequible a nuestra capacidad. La ley divina es la escrita en la Biblia, y es un reflejo de la ley eterna. Como muchas veces la razón humana falla, esta es una ayuda dada por Dios para diferenciar lo bueno de lo malo. Por último, la ley natural es una derivación o reflejo natural de la ley eterna en la mente racional. Esta ya está adecuada a las capacidades humanas y de otras criaturas. Según la ley divina, no aceptará soborno, pues el soborno ciega al de vista clara y pervierte las palabras del justo.
Asimismo, desde el punto de vista de la ley natural y la ley humana, el soborno no se orienta al bien común, ni es esencialmente bueno, porque sobornar no te acerca a Dios. Por lo tanto, estaríamos yendo en contra de la ley al corromper toda organización desde arriba. Pero, si algo no es legal, entonces tampoco es ético. No todas las leyes son éticas, algunas leyes son amorales o éticamente neutrales. Y algunas normas éticas no son parte de la ley tampoco. Entonces, hay una parte autónoma de la ley, una parte autónoma de la ética y una parte al medio. Mientras la ley prioriza el enfoque punitivo, la ética prioriza el enfoque preventivo. Esta motiva la acción correcta. No es el miedo al castigo, sino generar conciencia en la población para que encuentren sus propias razones para seguir el bien. Que se haya creado un departamento de sobornos y haya sido manejado por los más altos mandos de una compañía, no motiva a los empleados a la acción correcta, y como ya se vio, tampoco es legalmente correcto. Por lo tanto, tanto la ética como la ley castigarían este comportamiento. Para Mill y la corriente ética del utilitarismo, la cual sostiene que las acciones son correctas en la medida en que maximicen la felicidad total, las acciones tomadas por Odebrecht serían éticas en la medida en que hayan logrado maximizar la felicidad de todos los involucrados. ¿Pero qué es la felicidad? Está ligada al placer, que es lo único deseable como fin. La felicidad es el fin racional de la vida. Al analizar el caso, si bien algunos fueron beneficiados mediante coimas y facturaciones, todos los demás stakeholders se vieron afectados negativamente por la corrupción. Muchos han sido despedidos, pues el escándalo de corrupción ha hecho que la empresa tenga que reducirse. Asimismo, el Estado podría haber encontrado empresas más baratas o eficientes en las licitaciones que fueron compradas por Odebrecht, y no se habría generado un sentimiento de indignación y poca confianza en la población. Es importante mencionar que Mill estaría interesado en aplicar sanciones ante estos actos no éticos. Él plantea que las sanciones son un motivo para obedecer y una fuente de obligatoriedad, y que existen dos tipos de sanciones, internas y externas. Las primeras consisten en el sentido del deber y sentimientos morales, como el orgullo, la paz, la culpa o la vergüenza. En cambio, las sanciones externas son premios o castigos por hacer una acción, como reconocimiento social, recompensas o penas legales. Aunque si bien las más importantes para el autor serían las sanciones internas y personales, que van de la mano con las emociones, también se podrían aplicar sanciones externas, como castigos penales, dados los actos cometidos por la empresa. Por otro lado, Kant plantea los temas de la voluntad y el deber, que son aquellas cuestiones que deberían regir nuestras acciones. Pero es importante saber primero, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad de elegir de los humanos por el uso de la razón. Es lo único que puede ser bueno en sí mismo, porque no depende de otras cosas, mientras que las demás acciones dependen de para qué las usamos. Esto quiere decir que deberíamos hacer las cosas por buena voluntad, el fin en nuestra acción y no un beneficio extra. Kant también propone que la naturaleza opera por leyes, y habla de dos imperativos, que son los deberes del ser humano. El primer imperativo es: obra según aquella máxima por la cual puedas querer que se convierta en una ley universal, que quiere decir que debemos actuar como queremos que los demás actúen siempre. Y el segundo es: obra de tal modo que uses a la humanidad, como la persona, siempre y al mismo tiempo como fin y no solo como medio. Que significa que debemos actuar usando a las personas como un fin, y no aprovecharnos de ellas para lograr objetivos ajenos. Al ver el caso, vemos que estas acciones serían correctas desde el punto de vista de Kant solo si fueron hechas por buena voluntad, y no buscando un beneficio fuera del deber. Por ello, podemos decir que no se actuó con buena voluntad, ya que se buscó satisfacción y beneficio propio por parte de la empresa. Al verlo del punto de vista de los imperativos, vemos que, para el primer caso, se obró buscando tener ventaja sobre la competencia, haciendo que las decisiones se tomen en base a quién ofrecía más dinero de manera ilícita, y no por experiencia, ni por quién era, en realidad, el más capacitado y adecuado para realizar la obra. Esto demuestra que no se actuó transparentemente, y que trataron de buscar ventajas sobre los demás. En el caso del segundo imperativo, se usó a las personas encargadas de tomar las decisiones como medio para obtener mayores ganancias, a través de sobornos, y no como un fin para llegar al acuerdo. Entonces, podemos concluir que las acciones tomadas por la empresa no fueron éticas desde ningún punto de vista. Esto nos lleva a pensar en la ética de otras empresas, que como Odebrecht cuentan con un código de ética interno. Por ello, se presentan propuestas para solucionar el problema.
Pero primero, es importante mencionar que no basta con un buen sistema de ética en el papel. Los sobornos que se gestionaban desde la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht violaron todos y cada uno de los postulados del Código de Conducta de la empresa. De la misma manera, sucedieron, a pesar de toda la autorregulación con la que contaba la empresa. Compliance, un comité de ética, líneas de denuncias, entre otros. ¿Por qué si existía un programa de ética corporativa, la empresa terminó envuelta en un escándalo de corrupción? La respuesta no parece tan simple. Tal vez el hecho de que los actuales programas de ética empresarial supongan que son las cabezas de la organización las que mejor toman decisiones y las que pueden dirigir las operaciones sea equivocado, pues en este caso ha sido más que evidente que todo el sistema de corrupción no solo estaba avalado, sino que era gestionado por algunos de esos altos funcionarios, que la corrupción venía desde arriba. Por lo tanto, se deben mejorar los recursos humanos. ¿Cómo? Abordando el tema de la ética empresarial en los colegios y universidades. Tenemos que reflexionar cuál es el modelo formativo y para qué existe. Asimismo, se debe identificar cuáles son los dilemas profesionales, cómo discutir esto con los jóvenes, prepararlos a lo que se van a enfrentar y proponerles métodos de respuesta. Debemos conversar con ellos del tema, inculcarles que está mal sobornar o recibir sobornos. Es un tema del que no se discute mucho, pero se debería. Hay que cambiar la mentalidad de roba pero hace obras. No es plagio, sino copia. Asimismo, hay que implementar mejores mecanismos de control externos, que el análisis costo-beneficio lleve a que las personas se comporten éticamente. Quienes sobornan hacen un análisis de riesgo y calculan el costo-beneficio en cuanto a lo que ganarían, como cuánto dinero obtendrán, o la mejora que esto puede causar en su puesto, y las consecuencias. Por ejemplo, la probabilidad de ser descubiertos, el posible castigo o el impacto en nuestra reputación. Entonces, se debe implementar medidas disuasorias de comportamientos corruptos, para que los costos sean mayores que los beneficios. Inspecciones de la Fiscalía y justicia rápida y severa. La Fiscalía debe programar inspecciones a las empresas en búsqueda de posibles casos de sobornos. Asimismo, la justicia debe ser rápida y eficiente en castigar severamente los casos de soborno, para disuadir este tipo de comportamientos. Hacer auditorías externas. Dentro de las empresas, se debe evaluar la efectividad del sistema antisoborno por medio de auditorías externas, pues como se ha comprobado, no es suficiente con tener un código de ética en la empresa. Finalmente, también debemos implementar mecanismos de control internos. Capacitar a los empleados sobre cómo reaccionar al soborno y las consecuencias de aceptarlo. Se debe brindar capacitación adecuada a los empleados sobre la forma de reconocer y responder a los ofrecimientos de soborno, y sobre cuál es el canal apropiado para realizar denuncias. Especialmente, se debe promover la denuncia a través de incentivos, dando la posibilidad de hacerlo en anonimato y confidencialidad. Asimismo, advertirles cuáles son las consecuencias si es que aceptan sobornos. Regalos. Se debe monitorear los regalos y donaciones para descubrir su intención real. Deben poner un precio máximo a los regalos que pueden recibir los trabajadores. Exigencias a proveedores. Las empresas no solo deberían aplicar los altos estándares antisobornos en su organización, sino que también deben solicitarles a sus proveedores que cumplan este tipo de normas.